Continuamos en Apocalipsis capítulo 17, ¿verdad? Estamos a 3/4 del libro. Entonces, ahí vamos. Estamos en Apocalipsis. Si me acompaña, vamos a nuestra Biblia, Apocalipsis capítulo 17. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Básicamente, voy a estar nada más sobre esos primeros 6 versículos, ¿verdad? Con un poquito con el trasfondo, ¿verdad? Apocalipsis 17, los primeros 6 versículos. Dice la escritura: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenían 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ok, vamos ahí ahora sí a las diapositivas. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Verdad? Capítulo 17 tenemos, hermanos, el juicio de la gran ramera, ¿ok? Ahora, déjeme comenzar con esto. ¿Cómo debemos entender los siguientes capítulos después de los 7 tazones de ira? Hermanos, el capítulo 16 es un capítulo climático en la trama, ¿verdad? Ahora, no, yo quisiera decir que no es el más climático, pero es uno de los capítulos climáticos en la trama de Apocalipsis, porque ese capítulo 16 dice que contiene el furor, la cólera, la furia de la ira de Dios, ¿verdad? Derramándose. Pero la cosa es que el libro no termina ahí. El libro no termina en que Dios está súper enojado y los consume a todos y muéranse todos, ¿verdad? No termina ahí el libro. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos entender los siguientes capítulos? Ahora, una clave que nos ayuda con eso es la manera, hermanos, en que las siguientes 2 porciones son introducidas en el libro. Mire, por ejemplo, cómo comienza el capítulo 17. Mire las construcciones textuales. Dice el versículo 1: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. ¿Ok? Note ahí. Uno de los 7. Ahora, recuerda que para nosotros estamos traduciendo copas como tazones, ¿verdad? Uno de los, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, mire capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 9, ahí en la diapositiva. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven aquí, o ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Se da cuenta? Las introducciones textuales son muy ¿qué? Sí, aparte de muy largas. Muy claras, sí, muy claras. Yo pensé que dijo larga. Pero son muy paralelas, ¿no? Es uno de los 7. Y esta es la cosa, hermano. Los 7 tazones están siendo conectados con lo que se va, con los siguientes capítulos, porque es uno de los ángeles que va a hablar con Juan y le va a mostrar las siguientes cosas. Entonces, nota aquí, entonces podemos decir, ¿ok?, que los siguientes capítulos son la explicación detallada de lo que pasa en el 7º tazón. Porque el 7º tazón, recuerde, el 7º tazón, lo único que tiene son unas palabras desde el cielo diciendo: hecho está, o
se ha acabado, se acabó, se terminó. ¿Ok? Entonces, ahora, recordamos, hermanos, que de aquí, después del capítulo 16, ya no hay más juicios. Estos tazones contienen el furor de la ira de Dios. Entonces, son estos tazones, ¿verdad?, los que los siguientes capítulos están describiendo, porque ya no va a haber más juicio. De aquí en adelante, lo que va a hacer Apocalipsis es que anuncia el establecimiento del reino de Dios. ¿Ok? Lo que más se hace en Apocalipsis es, lo que más se va a describir los siguientes capítulos es el establecimiento del reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que conecta los siguientes capítulos de Apocalipsis con los tazones? Bueno, que uno de los ángeles está dando más detalles. Ahora, acuérdense, esto es muy normal en el libro de Apocalipsis, porque aparecen unas visiones, cosas, y después hay una explicación. Aparecen como visiones y cosas, y después hay una explicación. Este es como que el patrón que está siguiendo Apocalipsis, como que se anuncia algo y después se explica, como que se anuncia algo y después se explica, como que se anuncia algo y después se explica. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Ok? Ahora, hermanos, dudas hasta aquí, antes de entrar al capítulo. Lo que tengo que decirles, hermanos, es que este es uno de los capítulos que más me ha llevado tiempo estudiar. Que ha sido un capítulo difícil. Y no sé si usted va a estar muy a gusto con lo que voy a enseñar, pero ha sido difícil. Ok, hasta aquí todos bien. Si quieres, Saúl, ¿puedes hacer la diapositiva más chiquita para ver a los hermanos? Bueno, sí, ya, listo. Ok, ¿todos bien hasta aquí? ¿O está lleno de dudas? Así que, hermano, pues podríamos empezar desde el capítulo 1. Ok, bien, hermanos, entonces vamos a comenzar. Este es el bosquejo del capítulo. ¿Ok? Los primeros 6 versículos tienen la visión de la mujer sentada sobre la bestia. Y los versículos 7 al 18 tienen la interpretación de la visión. Ahora, esto es lo interesante, hermanos. A lo que más se le va a dar versículos no es a la mujer. La interpretación contiene una interpretación de muchos versículos de la bestia. Y eso es muy interesante porque la interpretación no tiene que ver tanto con la mujer. La interpretación tiene que ver mucho con la bestia. ¿Quién es esa bestia? ¿Ok? Ahora, bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Dicen los primeros, hermanos, los primeros dos versículos son como una introducción a la visión. ¿Ok? Uno de los ángeles de los tazones es el que habla con Juan. Y el ángel dice, te mostraré la sentencia, hermanos. La sentencia contra la gran ramera, la palabra también puede traducirse prostituta, sentada sobre muchas aguas. Ahora, hermano, esto es muy interesante, porque la construcción gramatical se parece mucho a lo que dice Jeremías 51:13. Vaya, por favor, a Jeremías 51:13. Ahí en sus Biblias. Si llega antes que yo, léalo. Jeremías 51:13. Si llega antes que yo, léalo con confianza. Una que moras entre muchas aguas, tengan tesoros, ha venido a tu fin la venida de tu codicia. Ok, ahora, mire esto. Ese versículo dice, tú, se está refiriendo a Babilonia, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Hermanos, la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, traduce moras como sentada. Y esa frase la idea es que gobierna o ejerce control sobre lo que se sienta. ¿Ok? Entonces dice, te voy a enseñar la sentencia contra la prostituta que gobierna sobre las muchas aguas. Y el versículo 15, regrese a Apocalipsis 17:15, nos dice qué son esas aguas. Apocalipsis 17:15 dice, mire ahí,
Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. A ver, hermanos, ¿qué les dice eso a ustedes? ¿Qué les dice eso a ustedes? Pues que es una entidad muy poderosa. Ok, Que tiene influencia en muchas naciones. ok. Una entidad muy poderosa, muchas naciones. Ok, ajá, exactamente. Estamos hablando de una cosa, persona, porque hasta ahorita no sabemos, hasta aquí, que ejerce control internacional o que ejerce control ¿qué? Mundial. Eso es lo que está, así se está introduciendo la visión. Le dice el ángel a Juan, te voy a enseñar la sentencia contra la gran ramera, la gran prostituta que ejerce control sobre todas las naciones, ¿verdad? Sobre las muchas aguas, que tiene una influencia internacional, que tiene una influencia mundial. Ahora, el versículo 3, miren lo que dice el versículo 3. Y perdón que me salté el versículo 2. Bueno, el versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ok, ahora, esto es muy interesante. Hermanos, versículo 2. Versículo 2. ¿Se estará refiriendo, hermanos, realmente a inmoralidad sexual? Dice, los reyes de la tierra han fornicado y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Ustedes qué piensan? Ok, ok, ok. Ahora, esto es muy interesante y perdón que no lo puse, que ya no puse la diapositiva, pero varias veces en el Antiguo Testamento, fornicación o adulterio es, ¿verdad?, la palabra que se utiliza en lugar de idolatría. ¿Ok? Entonces, cuando está diciendo aquí, los reyes de la tierra han fornicado, es que idolatría se ha compartido, ¿verdad? Y cuando dice, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, lo mismo se refiere. Ahora, hermanos, aquí hay un detalle muy interesante. Los griegos, en los anfiteatros griegos, no sé si usted recuerda los anfiteatros griegos se utilizaban para tener espectáculos de teatro, de arte, de música. Pero en los anfiteatros griegos, hermanos, pasaba algo muy interesante. Había una festividad en el asunto no me acuerdo cómo se llama específicamente, pero la cosecha de las uvas, ¿verdad? Donde ponían todas las uvas, hermanos, y la gente iba y hermanos, era una orgía para los que estaban, ¿verdad? Los que estaban aplastando las uvas y tenían espectadores que venían a ver a ellos. Y era cosa de la cultura, hermanos, en aquellos tiempos del siglo primero. Para nosotros a lo mejor no es tan inconcebible ahora, ¿verdad? Que la moralidad se ha vuelto más degradada, pero eso era muy común. Entonces, por eso yo creo que es la imagen. Ahora, ¿por qué? Porque estaban hablando de idolatría, estaban haciendo eso, ¿verdad? Como un culto idolátrico, pero también estaba habiendo mucha inmoralidad sexual. Entonces, yo creo que estos versículos, el versículo 2, se refiere a idolatría, pero no deja, ¿verdad?, tanto el asunto sexual, porque es muy ligado, y ahorita lo vamos a ver. Ahora, versículo 3, hermanos, dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hermanos, esta es la tercera de 4 veces que en Apocalipsis se dice que Juan es llevado en el espíritu. Ahora, hermanos, en nuestras Biblias aparece espíritu con la E mayúscula. ¿Sí se da cuenta ahí?
la palabra espíritu aparece con la E mayúscula y eso a nosotros nos hace pensar en ¿qué? En el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque está interpretando como el Espíritu Santo. Sin embargo, yo creo que no necesariamente es el Espíritu Santo, ¿ok? Que realmente pudieras referirse. Y lo que está refiriéndose es que esto parece indicar la manera en que Juan está recibiendo la revelación. Como si Juan estuviera en un, y no me gusta esta palabra, pero a lo mejor es la que explica mejor, como en un éxtasis, ¿verdad? O sea, no está en su cuerpo, no es lo que está viendo literalmente, sino algo que está viendo en su espíritu. Entonces, esta frase parece describir la manera. Ahora, esta frase, hermanos, o este marcador textual, parece indicarnos el bosquejo más grande que vamos a ver más adelante. Esa frase en el espíritu está colocada de una manera muy significativa en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Aparece nada más 4 veces. Aparece en el capítulo 1, aparece en el capítulo 4, aparece aquí en el capítulo 17 y va a aparecer una vez más. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué nada más se utiliza 4 veces? Si todo lo que está viendo Juan es una cosa bárbara, ¿verdad? Difícil de explicar, pero solamente 4 veces se está usando. Ahora dice que Juan es llevado al desierto para recibir esta visión. Y una posibilidad es que en el desierto está lo que va a ver. Porque es lo que dice aquí, que es llevado al desierto. Ahora, hermanos, esta es la visión. ¿Qué es lo que ve Juan? Dice que ve una mujer, ahora, nota eso, sentada sobre una bestia roja. La introducción a la visión nos dijo, te voy a mostrar la sentencia contra una ¿qué? Prostituta. Pero aquí la visión dice, yo veo a una mujer sentada sobre una bestia roja. Ahora, hermanos, dice aquí en nuestras Biblias escarlata. La palabra escarlata viene de la palabra griega kokinon. Y la palabra griega es diferente a la de Apocalipsis 12, que describe al dragón como escarlata. La palabra para cuando describe al dragón escarlata es la palabra puros. ¿Ok? Entonces, el dragón, la bestia del capítulo 17 no es el dragón del capítulo 12. ¿Ok? Esta bestia roja que ve Juan, ve a una mujer y una bestia roja, no es la de Apocalipsis 12. Ahora, nota la descripción de la bestia. Hermanos, literalmente se puede traducir así, llenas de nombres de blasfemias. En nuestra Biblia dice llena, porque parece que se está refiriendo a quién, a la bestia. Pero el sustantivo está en plural. Y uno pudiera decir que es llenas, y esto pudiera referirse que la mujer y la bestia están llenas de nombres de blasfemias. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿qué era una blasfemia en aquel tiempo? ¿O qué es una blasfemia para nosotros? Cuando vemos esa palabra, ¿a qué estamos refiriendo? ¿O qué significaba esa palabra en aquellos tiempos? Hermano Ortega, adelante. Ahí nada más active su micrófono. Quizá ese es uno de los capítulos donde yo me baso para decir que es el sistema católico, apostólico y romano. Ok. Yo creo que es una iglesia que desde su persona, desde su líder principal, se autodenomina su santidad. Para mí eso es una blasfemia. Otra blasfemia es que él está en lugar de Cristo. Otra blasfemia. Otra blasfemia es que se siente y se cree el vicario de Cristo. O sea, para mí, todos esos adjetivos que se califica ese señor es una blasfemia directa a Dios. Ok. Ofensa directa a Dios. Para mí eso es una blasfemia y eso es en lo que yo me baso de que es este sistema a la que está haciendo el juicio nuestro Dios. Ok, bien. Vamos, es lo que vamos a discutir. A ver, hermano Ortega, hermano Juan y luego hermano Oscar aquí. A ver, hermano Juan, adelante. Su micrófono, hermano. Blasfemia para mí es
maldiciones. Maldiciones que como dice el hermano Ortega, puede ser para uno mismo que se denomina de una manera, se considera una maldición hecha por la palabra, como dice él, el santísimo, se ha denominado por decir mi santidad. Mentira, porque aquí en la tierra lo único que nos santifica es el Espíritu Santo. Entonces, no hay nadie aquí en santidad, todos somos pecadores. pero sí es maldición para mí. Ok, para usted, hermano Oscar. Yo lo dividiría en dos aspectos. Primero, atribuirle los conceptos divinos a una persona equivocada. Ok. Y la otra es maldecir contra la divinidad, o sea, las malas palabras y los eternos. Ok, bien. El hermano Oscar dice que él lo ve en dos maneras. Primero, atribuirle características de la divinidad a una persona, o la otra como es hablar mal de la divinidad, ¿verdad? Decir, usar malas palabras contra la divinidad. Ahora, regularmente, hermanos, esa es la segunda que dice el hermano Oscar, es lo que pensamos más. Pero en el siglo primero, una blasfemia era realmente decir algo o atribuirse algo que solamente a Dios le corresponde. Y en el Imperio Romano se estaba empezando a describir esto como, recuerde que estaba creciendo este asunto del culto imperial, donde el rey, ¿verdad? El emperador que está en el tiempo de Juan es el primero que se hace llamar Dios. A los otros se les describe, pero él es el primero que te dice a sí mismo, yo soy Dios. Y entonces, para Juan esto es una blasfemia, y eso va a empezar a crecer, ¿verdad? Hablar de dioses y luego empezar a usar en las monedas y describir a los emperadores como dioses. Ahora, esa es la cosa, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que está describiendo aquí. Cuando dice que está llenas de nombre de blasfemias, está describiendo a esta mujer y la bestia como ocupando y atribuyéndose características de Dios, ¿ok? Ahora, principalmente, yo creo que también podría describirse lo demás. Ahora, dice que esta bestia tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, ¿ok? Eso es lo que dice nada más de la bestia. Luego dice, ahora miren la descripción de la mujer. Dice que esta mujer está vestida de púrpura y rojo. Y ahorita vamos a ver un poquito más detalles. Adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. ¿Ok? Hermana, fíjese que, ¿sabe qué es la palabra griega para perlas? Margarita, ¿verdad? No, fíjese que esta es la primera vez que traduzco la palabra y dije, wow, como que no era consciente de la palabra, pero la palabra margarita es perlas, ¿verdad? En griego. Ahora, dice que en su mano hay una copa llena de abominaciones e inmundicias. Y dice que tiene en su frente un nombre. ¿Ok? Ahora, hermanos, aquí hay un detalle de interpretación. ¿Ok? La Reina Valera antigua, la de 1909, traduce así: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y la Reina Valera antigua, cuando tradujo, usó la palabra misterio como parte del nombre de la mujer. ¿Ok? La Reina Valera antigua dice que misterio es parte del nombre de la mujer. Ahora, una traducción moderna dice que ella tiene un nombre misterioso. ¿Ok? Un nombre misterioso. Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Y otra versión moderna, de nuevo dice, un nombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. ¿Ok? Ahora, hermanos, probablemente lo que nos va a ayudar un poquito más es entender un poquito de las prostitutas del siglo I. ¿Ok? Hermanos, se usa un dicho que la prostitución, ¿verdad?, es uno de los, ¿verdad?, de los trabajos más antiguos, ¿verdad? Se dice así.
En aquel tiempo, en el siglo I, hermanos, había un tipo de prostitutas de alto nivel que acompañaban a la nobleza. Regularmente se utiliza la palabra cortesana, ¿verdad? La palabra en griego era getaira, ¿ok? Una getaira era una prostituta de alto nivel, ¿verdad? Ella acompañaba a nobles. A veces se traduce en ciertos escritos como una acompañante, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Ellas vestían, ¿verdad? Como lo que vemos aquí, ¿verdad? La descripción de la gran ramera, ¿verdad? De púrpura, de rojo, y está adornada de todas piedras, El hermano. nombre actual es escort. Son mujeres Ok. que son acompañantes, sirven no solamente para las aspectos sexuales, sino también para compañía y plática y entretenimiento de Ok, ¿verdad? Dice el hermano, la palabra actual es escort, ¿verdad? Y se utilizaba esa palabra. Pero la otra, o el otro tipo de prostitución o de prostituta, era la prostituta de bajo nivel que recibían pago por la intimidad sexual. Y la palabra que le escribe a ellas es la palabra porné. ¿Ok? Porné es lo que describe a estas prostitutas. ¿Ok? Ahora, esta es la palabra que utiliza Juan cuando se refiere a esta prostituta. Utiliza la palabra para una prostituta de bajo nivel. Ahora, esto es lo interesante. Ella es una prostituta de bajo nivel, pero está adornada como ¿qué? Como una cortesana. Dice que tiene ¿qué? Púrpura, tiene rojo, está adornada de joyas, perlas, o sea, cosas que no son baratas. Ahora, hermanos, las segundas prostitutas, las de bajo nivel, trabajaban de eso para subsistir. La mayoría de ellas habían sido abandonadas o vendidas como esclavas. Hermanos, en el Imperio Romano, los romanos, hermanos, y esto está documentado, los romanos, cuando la mujer daba a luz y veía que era una niña, si el esposo no la quería, había dos opciones: o matarla o abandonarla. Si el esposo, la mujer, al dar a luz veía que era una niña y no era de su agrado, o la mataban o la abandonaban. Y esa es la razón, hermanos, que en el siglo I vemos muchas niñas y mujeres abandonadas que se dedicaron a la prostitución, porque muchas de ellas fueron traficadas como esclavas. Esto es lo que vamos a ver en el siglo I. La prostitución en aquel tiempo en Roma era legal y muchas veces hasta promovido, ¿ok? Hermanos, la prostitución era legal y muchas veces hasta promovido. Y una de las características es que las prostitutas llevaban en sus frentes llevaban sus nombres o el nombre de sus dueños. Entonces, no es raro que cuando Juan describe a la gran ramera que está describiendo, dice que tiene que en su frente un título, porque esto es lo que usaban las prostitutas en aquel tiempo. ¿Okay? Entonces, eso nos ayuda a entender un poquito qué está viendo Juan. ¿Okay? Ahora, note, Juan no está viendo, él está viendo una mujer adornada, pero se le dice que ella es prostituta. No se le dice que ella es reina, no se le dice que ella es noble, se describe con una mujer prostituta. Ahora, la visión termina, ¿verdad?, con esta última descripción sobre la mujer. Está emborrachándose de la sangre de los santos. La conjugación del verbo, hermanos, da la idea de que no se está emborrachando, no que ya está borracha, sino que se está emborrachando con la sangre de los santos y la sangre de los testigos. La palabra testigos, hermanos, después del siglo I se tradujo muchas veces como mártir, ¿verdad? Los mártires de Jesús, como traduce aquí. Y mire lo que dice ahí el último versículo, versículo 6. Juan quedó asombrado cuando la vio. O sea, Juan realmente estaba como muy asombradísimo con lo que vio. Ahora, hermanos, aquí viene el detalle, ¿ok? No es difícil identificar la idolatría, ¿o sí? Dice que ha fornicado con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra han fornicado con ella. No es difícil
identificar eso. No es difícil identificar que es una idolatría mundial. No es difícil identificar que está adornada con muchas piedras preciosas, porque eso era el intercambio que recibían las prostitutas. Pero lo difícil es esto. ¿Por qué Babilonia? ¿Por qué el ángel, o por qué lo que ve Juan es esta mujer conectada con Babilonia? Y esto es lo que hace muy difícil el capítulo. ¿Por qué Babilonia? ¿Por qué Babilonia? Y en esto quiero pasar un poquito de tiempo y de una forma pausada. Ahora, hermanos, Babilonia, hay varias interpretaciones para identificar Babilonia. Algunos piensan que es Jerusalén por la referencia al capítulo 11. ¿Se acuerdan que en el capítulo 11 dice que la gran ciudad, verdad, cuyo nombre espiritual es Sodoma, donde crucificaron al Señor? Sabemos que esa ciudad en capítulo 11 es ¿qué? Jerusalén. Pero en el capítulo 17 y 18, cuando habla de la gran ciudad, le dice Babilonia. Entonces muchos dicen, ¿sabes qué es Babilonia? Es Jerusalén. Pero es un poquito forzado. La otra piensan que es Roma por la descripción de que está asentada en 7 montes. ¿Verdad? Muchos piensan que es Roma y muchos piensan que es un nombre, que es una palabra código que utilizaron los creyentes del primer siglo para referirse a Roma. Y sustentan esto con primera de Pedro 5:13. Cuando Pedro escribe su carta, dice, los de Babilonia os saludan. Ahora, hermanos, aquí está el razonamiento. Cuando Pedro saluda desde Babilonia, Marcos está con él. Y Marcos escribe el Evangelio de Marcos desde Roma. Entonces dicen, pues cuando Pedro se refiere a Babilonia, adivinen de qué se está refiriendo. Pues a Roma. Pero eso es poco probable. ¿Sabe por qué? Porque Babilonia no se empezó a usar para Roma hasta el siglo II, cuando empezaron a escribirse otros libros que se les llamaba como la pseudoepígrafa. En el siglo II y en el siglo III es cuando se empezó a usar la palabra Babilonia para referirse a Roma, pero no en el tiempo de Juan. Ahora, permítanme. Y luego, unos piensan que Babilonia es Irak. Hermanos, Babilonia está en Irak y será la Babilonia reconstruida. Y otros piensan, como MacArthur, que habla de una religión mundial. Y hay otras más, pero ya no las quise poner. Ahora, la pregunta para usted y para mí es, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Ok? Ahora, déjenme de nuevo como ir pacientemente con esto. No se usan nombres alegóricos para ciudades en el libro de Apocalipsis. Éfeso es Éfeso, la Odisea es la Odisea. Algo que hace Juan en el libro de Apocalipsis es que las ciudades, los nombres de las ciudades van a ser ¿qué? Nombres de ciudades, no van a ser nombres alegóricos de ciudades. Y cuando son nombres alegóricos de ciudades, como en el capítulo 11, lo va a decir. Pero él nunca usa códigos. ¿Ok? En la mención, Babilonia se menciona 2 veces antes del capítulo 17. En la mención de 14:8. Vaya por favor a Apocalipsis 14:8. Dice ahí, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por lo menos, hermanos, hay 3 pasajes que están conectados con esta primera mención. Los voy a poner ahí rápido. Isaías 21, Jeremías 51 y Daniel 4:30. Y las palabritas en negro son las palabritas que están conectadas con esa primera mención. En Isaías, cayó Babilonia.
en Jeremías, embriagó a toda la tierra. Y luego Daniel 4:30, cuando Nabucodonosor habla de Babilonia, dice, ¿no es esta la gran Babilonia? Ahora, hermanos, en esos tres pasajes del Antiguo Testamento, cuando se refiere a Babilonia, ¿a qué se está refiriendo? A Babilonia. No hay un nombre código, no se está refiriendo a otra ciudad, se está refiriendo a la verdad, al reino que está en Irak, ¿verdad? Actualmente ese reino está en Irak. O bueno, ¿cómo lo puedo decir? Este reino estaba donde actualmente es Irak. ¿Ok? No son un nombre código. Ahora, la segunda mención, la mención del capítulo 16, versículo 19, mire otra vez. Dice 16, 19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y de nuevo, aquí tenemos por lo menos un pasaje, Jeremías 25, ¿ok? Jeremías 25, y en el contexto de Jeremías 25 se está refiriendo a Babilonia, que el reino que existió en la actual Irak. Entonces, en las varias citas del Antiguo Testamento se refería a la ciudad situada en el río Éufrates. Al parecer, las profecías del Antiguo Testamento prefiguraban un final culminante sobre Babilonia. Entonces, la primera cosa, hermanos, Juan no está usando nombres o palabras código. Ahora, el escritor, los escritores que mantienen el uso de Babilonia en Irak, ¿verdad? Los escritores mantienen el uso normal de Babilonia en Irak. El doctor Mark Minnick describe unos puntos importantes para considerar sobre a qué Babilonia se refiere. Porque cuando uno piensa en Babilonia, adivine, uno piensa en la Babilonia de Nabucodonosor, ¿sí o no? Cuando yo pienso en Babilonia, yo pienso en Babilonia de Nabucodonosor, pero las palabras prostituta, fornicación, embriagarse están relacionadas con idolatría, están más relacionadas con idolatría que con inmoralidad sexual, aunque la idolatría y la inmoralidad sexual casi siempre van de la mano. Hermanos, la idolatría y la inmoralidad sexual casi siempre van de la mano. Ahora, entonces uno puede pensar que Juan está describiendo a Babilonia cuando utiliza el título, ¿verdad? Babilonia o misterio o un nombre misterioso, Babilonia, la madre de todas las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Ese título, hermanos, está describiendo no a cualquier Babilonia, sino a la cuna de la ¿qué? De la idolatría, porque le llama la madre de todas las prostitutas. Y uno pudiera entender la madre de todas las religiones, la madre de toda la idolatría, la cuna de la idolatría. Y pero entonces uno está pensando, a ver, hermano José, estás diciendo que Babilonia es Babilonia, pero uno cuando piensa en Babilonia, piensa en la Babilonia de Nabucodonosor. Pero todavía nos falta regresar más en la historia, porque Babilonia no comenzó con Nabucodonosor. Babilonia, hermanos, comenzó en la ciudad de Babel, en Génesis capítulo 11. Hermanos, la Babilonia no comenzó con Nabucodonosor, comenzó en Génesis 11. Ahora, déjame ir rapidito a esto. Nimrod y Babel. Vaya a Génesis capítulo 10, por favor. Génesis capítulo 10. Los judíos, hermanos, tienen muchas leyendas y mucha tradición sobre quién es Nimrod
y la relación de Nimrod con Babel. Génesis 10 describe a Nimrod, hermanos. Nimrod es un nieto de Cam. Dice ahí, versículo 6, y los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus, mira versículo 8, capítulo 10, versículo 8, Génesis. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ahora, hermanos, cuando usted lee eso en el libro de Génesis, y usted lee el primer poderoso en la tierra, no estamos hablando de cualquier poderoso. Estamos hablando de ¿qué? El mero después del diluvio. Dice, este es el primer poderoso, este es el mero después del diluvio. Y luego dice aquí, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Ok? Ahora, nada más déjame aquí en la diapositiva. Nimrod se describe como vigoroso cazador delante de Jehová. Algunos sugieren, y hay otra traducción alternativa, no definitiva, pero alternativa, que sugieren cazador contra Jehová. La palabra cazador que se utiliza ahí, hermanos, se utiliza de animales, pero también ¿sabe de qué se utiliza? De personas. Entonces es difícil saber, pero esa palabra que se utiliza para Nimrod como cazador, no nada más significa como que hay cazaba venaditos, ¿verdad? Y conejitos, no. Esa palabra también se utiliza de cazador de personas. Ahora, mira ahí, versículo 10. Mira aquí, versículo 10 muy importantes. Y fue el comienzo de su reino. Mira aquí, ¿el reino de quién? De Nimrod, Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Entonces, en la tierra de Sinar, por lo menos, hermanos, había estas 4 ciudades. Una de las ciudades era Babel. Ahora, mira este mapita, hermanos. Adivine dónde es la tierra de Sinar. Adivine dónde es la tierra de Sinar. Irak. La tierra de Sinar, ahí está en inglés, the land of Shinar, es lo que actualmente ocupa el territorio de Irak. Hermanos, usted puede buscar en YouTube, y no lo recomiendo porque hay muchas cosas raras, pero no lo recomiendo, ¿ok? Si usted es de los que busque en YouTube video que lo cree, no lo busque. Pero si usted es objetivo, usted va a encontrar una cosa muy interesante. Cuando se habla de Sinar, se habla de Sumeria. Y cuando se habla de Sumeria, se habla de Mesopotamia. Y cuando se habla de Sumeria y Mesopotamia, adivine de qué se habla. El origen de la humanidad. Cuando se habla de Mesopotamia, cuando se habla de Sumeria, cuando se habla de Sinar, hermanos, los libros seculares no cristianos hablan del inicio de la humanidad, los comienzos de la humanidad. Y aquí es donde los que no son cristianos dicen, a ver, ¿qué le hacen al cuento ustedes cristianos? La Biblia está agarrando de los libros de historia. Pero lo que ellos no creen es que la Biblia es más antigua que los libros de historia. ¿Ok? Entonces, hermanos, lo que estamos viendo aquí, note aquí, es que el capítulo 10 y el capítulo 11, que ya no me va a dar tiempo verlo, que se va a tener que esperar para el próximo domingo, pero le prometo una buena clase, está describiendo, hermanos, las primeras ciudades y las primeras civilizaciones después del diluvio. Hermanos, el mundo no quiere creer en un diluvio, pero el diluvio es evidente. Y en el lugar donde se posaron los primeros hombres, es en el lugar que se atestigua el comienzo de la humanidad,
Pero el comienzo de la humanidad, hermanos, también comenzó con ¿qué? El comienzo de la idolatría. Y es lo que vamos a ver la siguiente semana. Babilonia del capítulo 17 está haciendo una conexión más antigua que la Babilonia de Nabucodonosor. Está haciendo una conexión a Babel, hermanos, de Génesis capítulo 11. Está haciendo esta conexión porque esta Babel de Génesis 11 es la cuna de toda la idolatría. Toda la idolatría. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Está bien, hermano? Bueno, tú te regresaste al principio para definir el aspecto de Babilonia. Sin embargo, bueno, aunque en el tiempo de Juan, pues muchas de las cosas estaban en su tiempo y lo vio a través de su tiempo. Pero, por ejemplo, esta también es una teoría, pero también es idea. Por ejemplo, esa Babilonia puede ser que la construya el anticristo, aunque tenga poco tiempo. ¿Por qué habla de religión mundial? Porque si hablamos de catolicismo, el catolicismo no es religión mundial. Por más que le atribuyamos al Papa y al Papa y todo lo demás, no tiene la calidad de iglesia universal. A lo mejor Pablo está viendo de que esa iglesia exactamente es esta personaje. Cuando pone el mundo le va a adorar y va precisamente a renunciar a un desastre. Esa es otra idea, pero esa idea ya no está revelada. Ahora, aquí viene el hermano Oscar, hermanos, el hermano Oscar está diciendo que en el tiempo que Juan está escribiendo, otra posibilidad cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de probablemente la reconstrucción y una religión que no hemos visto. Porque, dice el hermano, la religión católica no es mundial. No es la religión de todo el mundo. Y eso es cierto, hermanos. Y eso es cierto. Ahora, aquí está el asunto. La mayoría de intérpretes que piensan que Roma o el catolicismo romano es la cuna, se les está olvidando todos los siglos antes de historia. Porque el catolicismo romano no inventó todos los dioses, ni unió todos los dioses que ya existían antes. Es más, cuando los romanos, ¿verdad? El imperio romano surgió, los romanos adoptaron muchos dioses griegos. Y adivinen de dónde venían los dioses griegos. Los dioses griegos habían sido adoptados de otras culturas. Y el asunto es que hay, y esta es la cosa, que Juan está tratando de ayudarnos a conectar este asunto de la idolatría hasta el mero principio. Ahora, hermano, yo estoy de acuerdo con usted, hermano Oscar. Juan está haciendo, esta es la cosa que es evidente, Juan está haciendo una conexión con el inicio de la idolatría, pero no nos está diciendo todos los detalles. Y sí nos va a dar detalles, hermanos, para poder sugerir. Y el doctor Marminick tiene 5 explicaciones o 5 declaraciones de lo que podemos esperar en el futuro. Por lo que dice la Biblia, por lo menos hay 5 cosas, hermanos, que podemos pensar en el futuro de Babilonia. Hermano Ortega, adelante. Ahorita tú mencionaste que el catolicismo empezó en Roma. El catolicismo empezó en Egipto. Los colores, No, las funciones, y no. todo eso vienen heredado desde los, ¿cómo se llaman estas cosas de masones y cosas de esas provienen de ahí. Y ahí está. Pues no estamos hablando del catolicismo, estamos Ahora, hablando. no. Yo no digo que estemos hablando de catolicismo en el sentido estricto del sistema, pero lo que yo sí veo en cuanto a su organigrama está estructurado desde ellos. Ahora, eso es lo que vamos a ver, hermano, en los siguientes versículos. Denme un poquito de chance, Lo que quiero ver es qué es esto, porque muchas veces pensamos del catolicismo como, pero hermanos, realmente Apocalipsis dice que va a venir otra cosa que es poquito diferente. ¿Ok? Entonces, ténganme paciencia.
y sobre esto, ¿ok? Sí. Como le dije, hermanos, este es uno de los pasajes difíciles, porque se ha escrito mucho, y hay muchas especulaciones, y uno tiene que pesar los argumentos de, pues ese no está tan bueno, ese está, y especialmente lo sopesamos con lo que sí dice la Biblia, ¿verdad? Hay cosas que la Biblia no dice, y hay cosas que la Biblia sí dice, entonces hay que sopesarlo con lo que la Biblia sí dice. Entonces, ténganme paciencia, ¿ok? Vamos a ir lentamente. Ok, aquí vamos a terminar la clase.